¿Qué tal? Buen día. ¿Qué creen? Pues resulta que estaba yo, en estos días he estado enferma, he estado un poco cansada, no un poco, mucho cansada, por eso me van a escuchar que hablo bajito, estoy desde mi escuela, traía un día por delante o atrasado, no lo sé realmente, pero lo que sí puedo decirles es que estaba yo pensando que hoy era martes y no miércoles. Por eso es que entré unos minutos después. He traído mal un ojo, sigo mal de la conjuntivitis. Y es esa conjuntivitis que crea un problema en la córnea, entonces veo bastante borrosito. Pero hoy vamos a hablar de un tema que lo he traído desde hace días, que tiene que ver con el por qué suceden cosas malas a personas buenas. Y pues bueno, ¿qué les parece que mientras se van conectando, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo? Una disculpa porque entré unos minutos tarde, una disculpa porque no traigo micrófono. Yo espero de verdad que no haya mucho ruido. Estoy en mi escuela y clases en este momento, entonces espero que todo salga bien, ¿ok? Primero Dios tome control de todas las cosas, entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas, con tus hijos. Te pido que tomes control de todas las cosas, del ruido exterior, del internet, de todas las cosas. Sé tú, Señor, tomando control de todo. Y sobre todo, sé tú hablando a través de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, voy a acercar un poquito mi celular para acá, para que podamos escucharnos un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, hace unos días, cuando decidí poner este tema de por qué suceden cosas malas a personas buenas, es porque creo que muchas de las veces nosotros podemos llegar a pensar que lo que sucede malo a otras personas es porque seguramente o están haciendo algo malo, o quizás, porque a veces decimos, no, es que lo que me está sucediendo es porque estoy pecando, o porque estoy en desobediencia, o porque me salí de la cobertura de Dios, o lo que quieras. O sea, nosotros justificamos el por qué nos suceden las cosas, buenas o malas, específicamente las malas. Pero luego a veces nos encontramos con que hay personas que, por ejemplo, están viviendo algún valle de enfermedad o algún problema financiero, y decimos, pero ¿cómo es posible si ellos sirven a Dios, son obedientes, una familia hermosa? ¿O cómo es que esa persona está pasando por esto? Es un hombre de bien, una mujer de bien, y luego de repente vienen ese tipo de pruebas. Pues bien, dice C.S. Lewis, dice que Dios nos susurra a nosotros, dice, Dios susurra a nosotros en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Dice, es como, Él es un megáfono que resuena en un mundo sordo. Y si lo vuelvo a repetir, o sea, dice que Dios murmulla, o sea, es un murmullo, es un susurro. Dios susurra sus placeres a nosotros, habla a nuestra conciencia. O sea, fíjense cómo va de un susurro a hablar a nuestra conciencia, y luego grita en nuestro dolor. Dice, es su megáfono. O sea, a veces el dolor es un megáfono para resonar en un mundo sordo. Entonces, yo quiero que hoy puedas ir a Romanos 8, 22 al 30, que es lo que vamos a leer. Romanos 8, 22 al 30. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, 22 al 30. Y vamos a ver lo que dice, vamos a estudiar juntos este pasaje, Romanos 8, 22 al 30, y dice lo siguiente.
ténganme un poco paciencia porque batallo mucho para enfocar a pesar que traigo los lentes, por lo que les digo del problema de la conjuntivitis. Dice, la creación espera el día en que será liberada la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. O sea, la creación está esperando eso, pero dice el verso 22, dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado, bienvenidas, y el sufrimiento. Entonces, fíjate bien, a veces decimos, Yoyita preciosa, qué bueno que estás aquí, que decimos, ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas, no? Y dice la palabra de Dios que la creación, dice, gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y las que somos mamás y que tuvimos nuestros hijos por parto natural, sabemos lo que duele tenerlos. Sabemos que son unos dolorazos horribles, pero que cuando damos a luz viene un gozo tremendo. Entonces dice aquí, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. O sea, el primer regalo que Dios nos dio fue el Espíritu Santo. ¿Y nos los dio para qué? Para tener esa muestra anticipada de lo que es vivir en su presencia, de lo que es vivir conforme a su reino, de lo que es vivir guiados, viviendo en el Espíritu. O sea, es como que las primicias, lo poquito. Dice que son las arras, o sea, aquello poquito. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, dice, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. El primer derecho es del Espíritu Santo, lo tenemos como regalo, son las primicias de sus regalos. Pero cuando Él venga, cuando estemos en su reino, vamos a tenerlo todo. Vamos a tener por todo, salud, libertad, sanidad completa en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener todo. O sea, ahorita lo vamos viviendo poco a poco. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Y si recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos, si uno ya tiene algo, no necesitas esperarlo. O sea, si ya tenemos el Espíritu Santo, pues no tenemos que esperarlo más. Dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, que es, por ejemplo, tener paz siempre, sanidad todo el tiempo, de estar al 100%, porque a veces podemos no estar al 100%. Dice, pero, dice, algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y creo que una de las cosas más difíciles es eso, esperar con paciencia y con confianza. Sin embargo, dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. A veces pedimos conforme a nuestros deseos. A veces que pedimos conforme a nuestros deseos, pero también en el sentido de no quiero sufrir. O sea, no quiero sufrir esto, no quiero sufrir lo otro, no me gustaría que mis hijos sufran de tal situación, entonces pido de acuerdo a eso, en lugar conforme a su voluntad. Y luego dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que hace todas las cosas, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, cuando estamos haciendo o estudiando por qué le suceden cosas malas a personas buenas, bueno, primero tendríamos que ver o definir qué es una persona buena. Y pues una persona buena es aquella que vive conforme a los estándares que todos podemos creer que es una persona buena. Pero también una persona buena es aquella que vive haciendo la voluntad de Dios, agradándolo en todo lo que hace.
que cuando nosotros lo vemos podemos decir es que se conduce en verdad, es que se conduce en honestidad, es que se conduce de una manera honrada, es que ve por su familia, es que no habla mal, no anda en chismes, no anda en esto, no anda en el otro, o sea, está en cosas que agradan a Dios. Y de repente decimos, pues entonces, ¿por qué le pasó que tuvo este diagnóstico? ¿O por qué le pasó que Dios no lo sanó o no la sanó? Y entonces se fue. Todas esas preguntas yo me las hacía cuando, por principio de cuentas, mi hermana fue diagnosticada de cáncer de mama. Y ahorita que estamos en octubre, pues empieza la concientización acerca de hacernos los tratamientos, los preventivos, ¿verdad? Para saber si pues hay por ahí alguna celulita que ande mal, ¿verdad? Y aprovecha todo el mundo para decir y hablar del cáncer de mama. Pero la realidad es que no solamente hay el cáncer de mama, también tenemos obesidad y también tenemos otras enfermedades que son enfermedades que a veces son como pandemia y que a veces uno dice, bueno, ¿por qué esta persona se cuida tanto, si le sirve a Dios, si esto está viviendo por esa situación? O está pasando esa situación. Y precisamente Romanos está diciendo, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. En otra versión dice que todo coopera, dice, sabemos que todo coopera, todo ayuda, dice, para el bien de quienes lo aman. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser que una enfermedad como el cáncer puede servirme a mí para ayudarme si yo amo a Dios? Y ahí está Yoyita, que nos está viendo, y una de las cosas que ella me dijo es que pues aprendió a ver que pues su familia es importante y que a veces ella, no a veces siempre, ella se la pasaba trabajando, sirviendo a los demás. Una de las personas a las que sirvió fue a mí, desde niña. Pero ¿qué pasa? Ella después formó su familia y ahora le toca servir a su familia, pero es como que uno dice, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? Porque a veces así Dios nos habla, como dije hace rato, como dice C.S. Lewis, con un megáfono a través del dolor para hacernos escuchar y decirnos, hey, te estoy hablando, necesito que te detengas, necesito que descanses, necesito que voltees a ver todas las cosas que pongo a tu alrededor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ve eso, dice, agarra uno rápido la onda, entonces es como que dice Dios, ok, ya agarro la onda, ahí va la sanidad completa, y ahora eres un testimonio de mi sanidad, de lo que yo quiero para ti. Y no porque a Dios le guste que estemos enfermos, no, lo que pasa es que nuestro cuerpo se enferma, porque no nos detenemos, porque no paramos, ¿ok? Porque estamos en ese caminar, en esa actividad. Y como dije al principio, Romanos está diciendo que la creación gime. En otra versión dice, por la manifestación de los hijos de Dios. La creación está gimiendo. Entonces, la manera en que tanto la creación como la tierra entera dice, ya quiero que haya justicia, tanto que estamos viendo alrededor, y entonces empieza a suceder que personas buenas empiezan a pasar por situaciones de enfermedad, pruebas financieras, pruebas bien difíciles, en donde tú ves de repente cómo Dios es fiel, trae sanidad, trae provisión y trae de una manera increíble ese cambio en las personas, no porque no hubieran cambiado antes, no, es una mayor gloria la que se manifiesta para que otros conozcan a Dios, para que uno pueda decir, ¿sabes qué? Yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que es tener a un familiar que está pasando por esta enfermedad, yo sé. Y entonces uno se vuelve más sensible, más compasivo, porque mientras no pasas por una situación así, pues no puedes decirle a otro, yo sé lo que tú estás sintiendo. Increíblemente, pero no le podemos decir a otro lo que, o vivir lo que otro vive, porque no lo hemos vivido, ¿ok? O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas cooperan para transformar nuestra vida. Hoy por la mañana le decía a mis alumnos, ¿saben qué? Les dije, yo sé
porque tengo casos de alumnos que sus papás se quedaron sin trabajo y estuvimos orando por ellos y decían esas familias nos decían, nosotros no conocíamos el verdadero gozo del Señor, ese gozo que te produce alegría aún sin tener ni un peso en la bolsa. Y entonces yo decía, wow, gloria a Dios por eso, porque es verdad, uno puede estar contento cuando todas las cosas van bien, pero cuando las cosas están difíciles, cuando no tienes nada, ni 5 pesos, o como decía mi esposo la semana pasada, dijo, solo 10 pesos traigo en la bolsa. Y sí, porque estábamos esperando que nos pagaran en la escuela y decía, solo 10 pesos. Y bueno, pues Dios es fiel. ¿Para qué? Para proveer todas las cosas. Pero mientras uno no vive en ese día a día, de que no porque Dios te tenga al día, sino porque Dios te hace que puedas confiar y vivir con esa confianza de que Él es tu proveedor, de que Él es tu sanador y de que Él tiene cuidado de ti siempre y que todas las cosas te están ayudando bien. Entonces le decía hoy a los niños, yo sé lo que es que de repente llegues al súper, ir con la calculadora en la mano, con tu lista y sumando, sabiendo que si te va a alcanzar o no te va a alcanzar. O que a veces llegas a la caja y dices, esto no lo puedo llevar, lo tengo que quitar. Y pues ni modo, voy a llevar lo que sí es la comida. ¿Y qué dejé a lo mejor? Pues cosas que tal vez no necesitaba y que muy seguramente, porque nunca dejamos comida, muy seguramente no las necesitaba, ¿sí? Puede ser que haya sido, no sé, un jabón de más, que si a lo mejor otro champú o cosas que no necesitas para comer, ¿ok? Entonces, a veces en este mundo que está tan dolido, tan lleno de guerras, con tantas cicatrices, es muy, muy posible que nosotros siempre nos hagamos esa pregunta. Y de hecho, los no creyentes dicen, ¿y dónde está Dios allá donde hay guerra? ¿Y dónde estaba Dios cuando a tal persona la mataron? ¿Y dónde estaba Dios cuando a tal persona le sucedió esto? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Y la verdad es que Dios está ahí, con la persona que asesinan, con la persona que abusan sexualmente, con la persona que golpean por violencia física, en medio de la guerra, en medio de la desesperación, en los hospitales, en las funerarias, en todos lados está Dios. Pero algo tenemos que entender, es que vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde las cosas malas no solo le suceden a personas malas, sino también a personas buenas. Como dice Eclesiastés, Dios hace llover sobre justos e injustos. Tanto puede haber una persona muy mala, que también se enferme, ¿verdad? Tanto como puede haber una persona muy buena que también se enferme. Pero la cuestión es el propósito, cómo Dios usa esa enfermedad en una persona que conoce a Dios y en una persona que no conoce a Dios. ¿Cómo la usa? Hay personas que de repente viven una situación de enfermedad muy, muy grave, que lo único que sucede es que esa enfermedad llega a tal desesperación en donde ellos claman por ayuda, por Dios, y entonces Dios se hace presente. ¿Para qué? Para traer sanidad, para traer salvación principalmente. En otras situaciones somos personas que somos creyentes y Dios trae la enfermedad. No es que Dios traiga, Dios permite que vivas la enfermedad, porque a Dios no le gusta que estemos enfermos, quiero aclarar eso. Dios permite que vivas la enfermedad y entonces, en medio de la enfermedad, Dios trata con nuestro corazón, Dios trata con nuestro carácter y es ahí en donde crecemos y damos testimonios de su gloria. Fíjense, en Génesis, del 1 al 3, nos enseña que tenemos un papá que obviamente no es malo, él no es que haya creado la maldad, sino que al contrario es un padre bueno, es benevolente. Él creó todo de una manera preciosa, de una manera hermosa, de una manera perfecta. Pero nuestra desobediencia, y no digo la mía, sino la del pecado original, la de Eva, la de Adán, es lo que permitió que el pecado entrara
entrara a través del hombre. Y por eso la misma promesa es que a través de un hombre entró el pecado y a través de un hombre es que llega la salvación. ¿Qué hombre? Jesucristo. Entonces, las consecuencias que nosotros vivimos de esa caída bien, tiene que ver con ese quebranto, con un mundo corrompido, con un mundo que vive en mentira, con un mundo en que hoy día le llama a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces todos por consecuencia vivimos en este mundo caído, aunque estamos sentados en los cielos, en lugares celestiales, porque esa es nuestra realidad como hijas de Dios. Estamos aquí y estamos allá al mismo tiempo, pero vivimos en este mundo caído para poder ser luz y sal en aquellos que viven en la oscuridad. Y obvio, vamos a vivir cosas difíciles que le van a hacer testimonio a otros. ¿Por qué? Miren, yo voy a decirlo tan así, como Yoya, mi nana, que la amo muchísimo, fue un testimonio de fe para mí y ha sido un testimonio de fe para mí tremendo. ¿Por qué? Porque yo nunca la he visto así quejándose, nunca la vi quejarse y al contrario, ella, estoy bien, en victoria, yo tengo fe, Dios ya me sanó. Y sí, aún y que de repente un médico dijo, no, pues es que eso no me gusta, pues vamos a hacerle biopsia. Pues órale, voy con la biopsia. ¿Para qué? Para demostrar que Dios ya la había sanado. Que sí, es quizás que pueda pasar, porque todavía no sé, a lo mejor ya me va a decir al rato, que pueda pasar a lo mejor por un tratamiento preventivo, que quizás solamente sean pastillitas tomadas porque ella ya no tiene nada. Pero es preventivo. Pero eso a mí hizo que mi fe creciera. Y yo estoy segura que muchas mujeres que leyeron el testimonio que se los puse ahí, su fe creció. Y uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque igual como sucede con la mamá del pastor Joel Osteen, que hace más de 40 años enfermó de cáncer del hígado, Dios la sanó y ha sido un testimonio de poder, de la sanidad en ella a través de los años. Entonces, ¿qué sucede? Que luego esas personas, yo estoy segura que si ella ora por cualquier persona que esté enferma, Dios va a operar milagros a través de ella. No porque ella haga los milagros, sino porque Dios los va a operar. ¿Por qué? Porque el milagro de sanidad operó a través de ella, por medio del Espíritu Santo. Y porque así sucede también con la señora Dodie Osteen. Ella ora por los enfermos y los enfermos sanan. ¿Ok? Entonces, si una persona, por ejemplo, salió de una crisis financiera en donde Dios milagrosamente le mostró estrategias, le dio la sabiduría, esa persona tiene la capacidad para llevar ese tipo de milagros a otros lados, para enseñar a otros y decir, mira, yo pasé por ese valle de crisis financiera, pero hice esto y esto, y te puedo enseñar que tú puedes salir de ahí, porque a eso fuimos llamados, a hacer luz y sal para otros. Entonces es cuando podemos ver que realmente las cosas malas que le suceden a personas buenas ayudan a bien a cada uno de nosotros porque le amamos. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, que la vida cristiana la tenemos que ver desde otra perspectiva. A veces pensamos que nuestra vida, les decía yo a mis alumnos en estos días, pensamos que nuestra vida aquí en la tierra la tenemos como que ya aseguradita. Voy a vivir 90 años y no pasa nada, voy a vivir 90 años. Y cada día lo vivimos como si tuviéramos seguros esos 90 años. La verdad es que lo único que tenemos seguro es la eternidad en Cristo Jesús, ¿ok? Y esa eternidad que tenemos seguros en Cristo Jesús, aquí comienza, ahora sí que podemos decir, el entrenamiento para cuando estemos en su presencia. Es decir, ¿cómo vamos a vivir en su presencia? En su presencia dice la palabra de Dios que no vamos a hacer más que adorarle. Y entonces es como que, bueno, ¿y cuánto tiempo paso yo adorando a Dios? ¿Cuánto tiempo paso? Y uno puede decir, bueno, pues es que también tengo que comer, ¿verdad? Tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas. No me la puedo pasar como María, ¿verdad? Y Marta, María ahí sentada y Marta afanada. Pero no, ¿qué sucede?
que cuando tú empiezas a ver tu vida cristiana en la perspectiva de la eternidad y decir, ok, en toda esta línea del tiempo, que voy a poner un lápiz, en toda esta línea del tiempo, pues aquí estoy sufriendo, pero resulta que mi vida dura hasta aquí, así estos dos pedacitos, y la eternidad es hasta acá. O sea, realmente no sufrí nada, no es nada lo sufrimiento, pero como lo vemos en el factor tiempo de aquí, de 24 horas, de 60 minutos la hora, pues pensamos que estamos sufriendo por muchísimo tiempo, cuando la realidad es que no. Nuestras decisiones tomadas hoy aquí están impactando nuestra eternidad, es decir, cómo vamos a vivir con Dios, cómo vamos a desarrollar esa eternidad con Él. Entonces, yo les decía a mis niños, les dije, imaginen que están en un aeropuerto, en una sala de espera, y tú tienes tu ticket y estás esperando. Quizás vas a esperar 4 o 5 horas, depende tú a la hora que va a salir tu siguiente vuelo, y tienes que estar viendo las pantallas de la sala en la que vas a abordar, y pues tienes que estar pendiente. Hay quienes deciden disfrutar del tiempo de espera, y ¿qué hacen? Se ponen a dar la vuelta en el aeropuerto, a ver las tiendas. Hay quienes, como yo, nos ponemos a leer un libro, es decir, me comienzo a capacitar, estoy leyendo, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Hay quienes agarran un videojuego y se ponen chiqui, 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 chiqui. Hay quienes se ponen en las redes sociales y están duro y dale, perdiendo el tiempo. Hay quienes simplemente decidan, traen sus cositas estas de aquí, se acomodan y se duermen, ¿verdad? Hay quienes dicen, pues voy por un cafecito, camino, veo, a lo mejor platico con alguien. Cada quien decide cómo va a gastar ese tiempo en la sala de espera, mientras llega tu sala de abordar. Y la vida es igualita. Tú decides, estamos aquí en la tierra, en esta vida que yo le podría decir que es una sala de espera. A veces van a surgir contratiempos, porque a veces ves que en la pantalla dice que tu vuelo está demorado. Y dices, chispas, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ni modo, esperar, seguir esperando, ¿verdad? Pero ¿cómo esperas? ¿Esperas confiada? ¿Esperas desesperada? ¿Esperas estresada? ¿Esperas angustiada? ¿Cómo esperas? Y a veces en esa espera puede ser que sucedan algunos contratiempos. Dije, 1, que puede ser que venga tu vuelo demorado. 2, que a lo mejor te pierdan el equipaje. 3, que a lo mejor estés ahí y alguien te bolsee. O que simplemente, no sé, te equivoques de sala. O que tengas una persona por un lado que no te cae muy bien. O ya no te gustó la compañía. Y así es la vida. A veces nos suceden cosas que no nos gustan, pero que tienen esa capacidad de enseñarnos a ¿qué? A aprender más. Entonces, una verdad que quiero que aprendas hoy acerca de por qué las cosas malas suceden a personas buenas es porque vivimos en un mundo caído, que es lo que acabo de decir, en un mundo caído lleno de pecado. La segunda cosa, para que te quede un poquito así más claro, es que a pesar de que hay cosas malas que suceden en este mundo, el mundo no se ha acabado. Por eso les dije que teníamos que ver en la perspectiva de la eternidad. Cuando estás en una sala de espera, tarde que temprano te van a llamar. ¿Para qué? Para abordar ese avión. En esta vida, tarde que temprano, Dios nos va a llamar para ir a su presencia, para seguir esa vida eterna en su presencia. ¿Cómo estamos viviendo esta sala de espera? Deberíamos estarla viviendo con gozo a pesar de todas las cosas que estemos viviendo, todas las circunstancias, ¿ok? Entonces, la tercera verdad que tenemos que aprender es que las cosas malas, por más inesperadas que nos sucedan, lo único que hacen es que nos catapultan a una mayor comunión con Dios. Eso es lo que hacen. Nos catapultan, es como que exponencial o así tal cual como una catapulta,
del tiempo de la Edad Media, donde te ponen, le sueltan y te brincan a otro nivel, más allá. Como les dije hace rato, a mí me impresionó la fe de Yuyita. No porque no lo hubiera visto con fe antes, ¿no? Siempre ha tenido fe, pero ahora, wow, me hizo así, quédate que ahí te voy. Y no porque yo dijera, uy, yo tengo mucha fe. No, es que me mostró lo que es la fe. Una fe ciega, una fe que cree, una fe que dice que está firme, no importa lo que esté mirando. ¿Y por qué? Porque es verdad, las cosas malas, la enfermedad, la escasez, las tristezas, el dejar ir personas que amamos nos remueven nuestros cimientos, en lo que está nuestra vida fundamentada. Y por eso la segunda verdad es, más bien la tercera que les estoy diciendo ahorita, es que nos catapulta a una mayor comunión con Dios, a una mejor conexión con Dios, porque es como esa canción, en inglés se llama Fundamento Firme. ¿Y qué está diciendo? Dice, Cristo es mi fundamento firme, la roca en la que estoy parada. Dice, aunque todo a mi alrededor esté moviéndose, estoy contenta, estoy agradecida. Dice, porque Él no fallará. Eso dice esa la canción. Y para mí en estos años ha sido como un himno de guerra. Porque sí, de repente se me mueve todo, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿y ahora qué onda? ¿Qué pasa? Es bueno hacer esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me quieres enseñar? Es válido preguntarle a Dios. A Dios le gusta que le preguntemos. A Dios le gusta que le preguntemos. Y nosotros se vuelve una mayor conexión con Dios. ¿Por qué? Porque nos hace buscarlo. Nos hace clamar, nos hace decirle, Señor, a ver, ¿qué vas a traer? ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que me mueva? Muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu poder, enséñame cuánto me amas. Y en medio de la aflicción humana, porque somos humanos, es ahí en donde los milagros comienzan a suceder. Ahí es donde comienzan a suceder. Es donde de repente, a pesar de la tristeza, a pesar de que estemos llorando, comenzamos a sentir ese gozo. Como dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi salvación. ¿Por qué? Porque el gozo es de Él, no es de nosotros. Y es cuando Él empieza a traer su gozo. De nosotros no va a salir gozo, créanme. Nosotros no. ¿Por qué? Porque como seres humanos, lo que tendemos a hacer es a enojarnos cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero cuando volteamos a verlo a Él, es cuando su gozo viene y nos llena. Es cuando Él comienza a restaurar, cuando Él comienza a redimir nuestra vida. Porque ya lo hizo una vez y para siempre cuando nos dio salvación. Pero ¿qué pasa? Que quedan áreas de nuestra vida que necesitan ser redimidas, que necesitan ser rendidas a sus pies. ¿Para qué? Para recibir esa salvación completa. Primero el cuerpo, el alma, tantas emociones que a veces no tenemos sanas por completo. ¿Por qué? Porque en la niñez quizás fuimos lastimadas, en la adolescencia quizás fuimos heridas, quizás ya en la vida más adulta nos volvieron a lastimar. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios necesita sanarnos y permite que podamos vivir situaciones difíciles. ¿Para qué? Para sanar y ser un testimonio a otros de su amor, de su redención, de su poder, de su misericordia, de su compasión. Sobre todo, vuelvo a repetir, de su amor, de cuánto nos ama. Él quiere redimir este mundo. Y nosotros, tú y yo, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus instrumentos. Y no podemos, yo estoy bien segura, miren, no es lo mismo que te va bien en todo
y darle gloria a Dios. Como decía hace unos domingos el pastor Danilo, hace unos domingos decía, yo admiro mucho a los jóvenes que nacieron en una cuna cristiana, que se han mantenido fieles a su palabra, que han sido obedientes a Dios. Dice, pero no saben cómo admiro a aquellos chicos que de repente estuvieron en el mundo y luego Dios los atrajo y ahora son un testimonio de amor y poder a otros. Porque pueden decirle a otros, yo salí de las drogas, yo salí de la prostitución, yo salí de, no sé, del robo, yo salí de aquí, yo salí de allá. ¿Y por qué? Porque dice su misma palabra que da más testimonio aquel, o no recuerdo cómo va el versículo, en donde dice que mostramos más, es más agradecido aquel, el que pecó más, o sea, el que le fue más perdonado que al que no, ¿ok? Y es la realidad. Cuando uno estuvo ahí en el lodazal y luego Dios te saca del lodazal y vienes y testificas a otros, tú sabes de dónde te sacó Dios, tú sabes. Y le puedes testificar a otro y decir, yo sé dónde estuviste. Y porque yo sé dónde estuviste, yo sé que Dios te puede sacar de ahí. Y no menosprecio a quien nunca ha vivido nada. Pero a ese que nunca ha vivido nada quizás es cuando Dios comienza a pasarlo por otro proceso. Cuando hay escasez económica, cuando de repente tienes problemas en las relaciones con las personas y Dios está tratando tu carácter. ¿Para qué? Para poder decir, ¿sabes qué? Dios trató con mi carácter y Dios me transformó. ¿Sabes qué? Dios trató con mis finanzas y Dios me proveyó. Y yo conozco a Dios como un Dios proveedor. Por eso es que la palabra de Dios habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios se mostró a Abraham de una manera, a Isaac de otra manera y a Jacob de otra manera. Y así Dios se forma. Puede ser que a ti se mostró como el Dios que provee, como el Dios que sana, como el Dios que salva, como el Dios que pelea tus batallas. Y conmigo se muestra de otra manera. Ajá. Entonces, creo que cuando nosotros ya podemos decir, ok, hay 3 cosas, las vuelvo a repetir. Que no es que Dios sea un Dios malo que está jugando al ajedrez, como algunos dicen. No, es que las cosas malas suceden a todos, buenos o malos. Las cosas malas suceden a todos. 1, vivimos en un mundo caído. 2, tenemos que darnos cuenta que el tiempo no es finito, es infinito. Vivimos en una eternidad. Y ese puntito negro que podemos ver hoy realmente es nada al lado de toda la eternidad que vamos a pasar delante de nuestro Dios. Y la número 3, las cosas malas nos catapultan a tener una mejor relación con Dios, a poder ser amigos de Dios. Entonces, ¿qué te parece si cerramos este tiempo en oración y le damos gracias a Dios por todas esos tiempos difíciles? Le damos gracias a Dios por todas esas situaciones que hemos vivido, que han permitido que estemos hoy aquí, que podamos mostrar a otros ese resultado de que Dios haya transformado nuestras vidas y que pueda ser luz y sal a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus alumnos, en el grupo en donde estés, con el que te rodees, a tu propia familia, ¿ok? Vamos a orar. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias porque a pesar de todo, a pesar de quizás mis errores, de que se me fue el día, sin embargo, tú, Espíritu Santo, tenías planeado todo. Y te doy gracias porque a veces hemos pasado por situaciones difíciles. Te doy gracias porque nuestro corazón ha sido herido en múltiples ocasiones, pero también en múltiples ocasiones tú lo has sanado y nos has mostrado cuánto nos amas. Te doy gracias porque tú has sanado nuestro cuerpo cuando ha estado enfermo. Te doy gracias porque tú has provisto de todo, Señor, de todo, y nunca ha faltado pan en nuestra mesa.
Tu palabra dice que no hay justo que mendigue pan, Señor. Y yo sé que tú en cada mesa de las que hoy están mirando aquí, nunca ha faltado el pan. Por más que a lo mejor uno no pueda traer dinero en la bolsa, pero siempre hay alimento en nuestra casa para uno y para dar a alguien más. Te doy gracias, Señor. Gracias por cada situación difícil. Gracias por cada momento en el que tú has permitido que nos acerquemos más a ti. Que quizás al principio nos ha incomodado, porque es verdad, esta carne se incomoda, no le gusta sufrir, no le gusta el dolor. Sin embargo, tú nos enseñas en medio del sufrimiento y en medio del dolor que tú estás ahí con nosotros, que vivimos en un mundo caído, pero que tú nos permites estar en este mundo caído, nos guardas del mal para poder ser luz y sal a otros. Ayúdanos a ser más valientes, a esforzarnos para poder compartir a otros de tu amor, de tu poder, de tu sanidad, de tu provisión, de la restauración sobre todo, Señor, de tu salvación. Y te doy gracias por cada milagro que tú estás haciendo hoy de sanidad, de provisión, Señor. Y sanidad no solo en el alma, sino en el cuerpo y en el espíritu. Te doy muchas gracias. Bendice a cada una de las mujeres que hoy están aquí. Llénalas de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalas de tu paz y fortalécenos en tu gozo, Señor. Derrama de tu gozo para que podamos vivir cada día en la plenitud que solamente tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, si fue de bendición este tiempo para ti, ya sabes, compártelo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en 2 semanas, que eso es como por ahí déjenme ver, déjenme ver cuándo es, el día 23 de octubre, ¿ok? El 23 de octubre nos vemos con un tema nuevo que seguramente va a ser de gran bendición, como el que hoy ha sido, en donde créanme que el Espíritu Santo realmente habló a mi vida y sé que habló a sus vidas. Y sé que va a seguir siendo de bendición a ustedes. Entonces, nos vemos hasta el próximo 23 de octubre. Bye.